tipo de recurso que él utiliza, que él no funciona en base de la correlación de valores, sino en base de la correlación de fuerza. Vamos a hacer fuerza y tener toda la gente más de parte de nosotros por todos los medios que se puede, y ganar no por la razón, porque es la razón, sino nos utilizar todos los medios, que la mayor gente del departamento ya la correlación de fuerza, la ley de la selva. Ahora, una persona que funciona en base a la correlación de valores, y uno puede decir eso porque está perfectamente bien, que esta gente no está creyendo en el órgano físico, está creyendo en la actividad de la conciencia, la experiencia consciente que ellos interpretan como inherente al espíritu. Entonces, no, si él está funcionando en base a la correlación de valores, entonces no puede hacer así. Si él está funcionando en prevalecer a partir no de la razón, sino a partir de ocupar la fuerza mayor y prevalecer, entonces no es así. ¿Ah? Ahí está. Entonces, encontramos pues que es muy importante que nosotros, los cristianos, sobre todo los que vamos a ser pastores, los que vamos a ser líderes, los que vamos a ser obreros, seamos capaces de defender todos esos puntos cuando nos vemos frente a esta situación. Que estemos claros. Entonces, en Proverbios capítulo 20, versículo 27, ahora bien, aquí se utiliza una metáfora. Aquí es una metáfora. Se representa el espíritu del hombre como una lámpara. Entonces usted enciende la lámpara, usted le prende candela y la lámpara empieza a iluminar la habitación o indicarte el camino por donde tú tienes que ir. Entonces aquí ese explica la razón por la cual sobre todas las cosas guardadas guarda yo mismo tu corazón o su actividad consciente, porque da el mal a la vida, porque ese espíritu es como una lámpara, que Dios es el que prende la lámpara, el que prende la lámpara y hace que la lámpara empiece a iluminar nuestra conciencia, iluminar nuestro corazón, para que podamos ver el camino por donde debemos ir, para que podamos iluminar la vida nuestra y las relaciones nuestras y encaminarnos correctamente. Entonces, de ahí usted ve que todo, como la Biblia asocia el ser un ser espiritual con ser un ser consciente que puede desarrollar inteligencia, entendimiento, conocimiento, recibir la luz de Dios y iluminar nuestras vidas, nuestros caminos, nuestras relaciones y actuar de una manera entendida en la vida. Entonces, en Isaías capítulo 11, versículo 2, una de las profecías mesiánicas plantea que una de las tareas del Mesías precisamente es prender esa luz. Porque como la Biblia enseña que el hombre está muerto espiritualmente, pues su lámpara está apagada. Y incluso
versículo, como una introducción a la lectura de este versículo. Vamos a leer Job 21 del 17. 24:20. Así que como el hombre muere espiritualmente, la lámpara, su conciencia, se va apagando y entonces viene sobre la cabalera porque no, su vida se desencamina, hace la cosa en la forma que no debe hacerlo y entonces viene la cabalera encima de él. Entonces el hombre tiene necesidad de alguien que le vuelva a encender la lámpara, ¿no? El otro texto, por favor. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sí. Habíamos citado 2 versículos acerca de la lámpara apagada. La lámpara del pie será apagada. Bien. Entonces, esos dos versículos explican cómo los que se entreguen en piedad, la luz de su conciencia, la iluminación de la vida se apaga y viene sobre él calamidad porque él no se encamina por el camino. Ahora, entonces la profecía acerca del Mesías, usted ve que la inmensa mayoría de la iglesia interpreta al Mesías viniendo cabalgando un caballo con una espada en la mano para forzar a la gente a entrar en su reino y caminar en su camino. Y la Biblia no enseña eso en ninguna parte. Son malas interpretaciones, porque en los lugares donde dice que él está en caballo con una espada en la mano, dice la espada en su boca, no una espada en su mano. Entonces es su palabra, su mensaje, que va a alumbrar. Y cuando su espíritu da vida al alma, y esa alma empieza a vivir de nuevo, entonces la palabra da luz a esa alma que ha recibido vida. Y la lámpara se vuelve a encender. Entonces, sí, por favor ahora, Isaías 11. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Ahí está, efectivamente. Así que ahí usted ve la lámpara que en la impiedad y el pecado se apaga en el hombre. Cuando Cristo viene y nace de nuevo el hombre, se vuelve a encender. Entonces hay inteligencia, consejo, sabiduría y todo aquello, iluminación de la conciencia por medio del Espíritu Santo. Entonces en Lucas 1:47, el gozo es del cuerpo o del alma. Entonces el gozo es una de las manifestaciones de la personalidad humana y se atribuye aquí el gozo al cuerpo o al alma, al espíritu, ¿verdad? Mi espíritu se regocija. Entonces, en Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación, que el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La disposición es del cuerpo o del espíritu.
nosotros podríamos seguir con todas las manifestaciones de la personalidad. Pero esto basta. Esto basta. Ustedes mismos después pueden coger su Biblia y buscar las distintas manifestaciones, la voluntad, donde dice la Biblia, David propuso en su corazón. El propósito no está en el cuerpo, no está en el cerebro, está en el corazón, en el alma, en el espíritu del hombre. María meditaba en su corazón. Ahí está la meditación. Entonces, es decir, busca todos los atributos de la personalidad y búscalo por la concordancia de la Biblia. Usted va a ver que siempre en la Biblia son atribuidos al corazón, al alma, mi corazón está triste, mi espíritu está triste. Todos son atributos en la Biblia al espíritu de Dios. Entonces quiere decir que la personalidad es inherente a qué? Al espíritu y no al cuerpo. Entonces, en el D, la sociabilidad también es asociada en la Biblia por espíritu y no por el cuerpo. La sociabilidad es inherente al espíritu del hombre y no se lo asocia con las manifestaciones de su cuerpo. En Génesis 34, 3 y 8. Génesis 34, 3 y 8. Al contrario, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de él. Así que el enamoramiento aquí es expresado y descrito como un apego de un alma a otro alma. El alma, el espíritu de la muchacha y el espíritu del muchacho se apegaron. Y surge el amor. Ese fue el versículo 3, ¿no? Ahora, el versículo 8, ¿qué dice? Y Amor habló con él, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Aleluya. Así que usted ve que estos movimientos entre dos personas que se enamoran se entendía en Israel como un problema espiritual, como una manifestación de la dinámica espiritual entre ellos, y no lo asociaban con química ni energía del cuerpo ni nada por el estilo. Ahora, en 1 Samuel capítulo 18, el versículo 1, la gente se enamora, no cuando es decir, varón y hembra se enamoran, sino cuando un sujeto consciente entra en una relación de afectiva con otra persona, aunque no sea entre sexos, también se expresa como fundada en su espiritualidad. Lee, por favor. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Así que aquí vemos que el amor entre David y Jonatán se describió en términos espirituales, ¿verdad? El alma o el espíritu de David y el espíritu de Jonatán se ligaron. Y al ligarse el espíritu de Jonatán y el espíritu de David, se amaron. ¿No es lo que dice? Aquí no entra el cuerpo, ni la química, ni la energía, para nada, ¿verdad?
yo entiendo que nosotros los cristianos no pueden ser más primitivos que los judíos, que no conocen a Cristo, ni conocen Pentecostés, ni conocen cruz, ni nada de eso. Y que ellos pudieran llegar a tener una concepción tan adelantada y tan elevada, y que nosotros diciendo que el Pentecostés, el Espíritu Santo y todo cuento, y nosotros llegamos a tener concepciones tan primitivas y tan atrasadas. Por lo menos en la fe apostólica nos negamos a descender a ese nivel. Ahora, en Jueces, capítulo 20, versículo 11, hemos visto entre hembra y varón, hemos visto entre varón y varón. Vamos a ver ahora en un colectivo como el apóstol. Jueces 20, 11. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, digamos, como un solo hombre. Aleluya. Así que cuando ellos llegaron a pegarse espiritualmente, llegaron a hacer qué cosa? Un solo hombre. Llegaron interiormente, espiritualmente. Entonces, en Efesios capítulo 4, versículo 3. Así que vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia atribuye la aproximación relacional entre los seres humanos, lo lleva al campo espiritual. Lo lleva al campo espiritual. La experiencia espiritual es decir, que las experiencias relacionales de los seres humanos se fundan en su experiencia espiritual. Las experiencias relacionales de los seres humanos en todos sus distintos niveles, interpersonal, multipersonal, institucional, social, las experiencias relacionales de los seres humanos se fundan en su experiencia espiritual. Entonces es muy importante que nosotros vemos que cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, en la parte del cuerpo del polvo de la tierra, si Dios hubiera dejado al hombre allí con la parte física, no habría personalidad, no habría sociabilidad. El hombre sería simplemente una parte de las manifestaciones zoológicas de la tierra. Pero en ese momento, cuando dice que Dios sopló en él el aliento de vida, el hombre llegó a ser un alma espiritual. Es muy importante. Ese acto potencializa al hombre, el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de la sociabilidad. Como hemos visto tanto en el Antiguo Testamento, esas dos cosas son los fenómenos de la personalidad y los fenómenos de la sociabilidad van fundadas en su espiritualidad. Y por tanto, cuando Dios creó dentro del hombre aquel alma espiritual, Dios con ello está creando dentro del hombre su potencial como persona
y su potencial como un ser social. Y entonces, la muerte espiritual afecta su personalidad, porque si la persona es parte de la creación espiritual del hombre, y si la sociabilidad es parte de la creación del hombre, está fundada en esta espiritual que fue creada en él, entonces la muerte espiritual va a afectar ese potencial para desarrollar una personalidad correcta y una sociedad correcta. Va a ser afectada por la muerte espiritual. Y no va a resolver el problema en ninguna medida económica, ninguna medida política, ninguna medida social o cultural, solamente recuperando la vida espiritual. Ni siquiera una medida religiosa, porque las iglesias que se desarrollan solamente en teología y técnica y ministerial y homilética y puede ser de cuentos técnicos y no se ocupa de lo espiritual, van a tener los mismos problemas que tiene la sociedad y que tiene cualquier individuo. No van a resolver los problemas que hay en la sociedad. Por eso es que Cristo dice, yo he venido para que tengáis que vida, porque ahí es donde hay que empezar. La solución del hombre tiene que empezar con recuperar la vida espiritual. Si no se empieza ahí, no se logra absolutamente nada. Aún siendo iglesia. Y por eso la iglesia tiene que tener mucho cuidado de no desplazarse hacia organización y economía y todo una serie de cosas, teología y técnicas de trabajo que se le enseñan en el seminario y no se ocupa de la única cosa que es la base fundamental de la recuperación por el hombre de aquel potencial para llevar su vida a donde tiene que llegar. Tenemos que insistir en eso para no llegar nosotros a estar en lo mismo en que todo el mundo está, en patín del aire sin lograr nada. Entonces, tenemos entonces que comprender que a la hora de nosotros desarrollar esta doctrina de la creación, no debemos caer en el naturalismo de limitar nuestro concepto solamente al mundo natural, al mundo material. No, la creación implica también no solamente la creación del hombre como un ser material, físico, biológico, sino la creación del hombre como un ser espiritual que potencializa sus manifestaciones personales y sus manifestaciones sociales. Todo eso es parte de la creación. Es muy importante que eso se afiance en nuestra doctrina, porque en eso se basa también nuestra doctrina de salvación. No hay necesidad de salvación si eso es así. De hecho, los naturalistas no ven la salvación importante. ¿Por qué? Porque no creen nada de eso. Y si nada de eso es verdad, la salvación tampoco es verdad. Ajá. Por la vida espiritual que Dios creó en Adán, cuando dio a Eva, no se secuestró con violencia ni con agresión, aunque solamente la vida espiritual le hacía él consciente de que no podía proyectarse por medio de un ley, reglamento, para hacerle conocer a que no debía proyectarse ahí, solamente con la vida espiritual que había recibido. Ya era potencial para que tuviera una relación correcta. Efectivamente. Así es. Y eso es para todos nosotros igual. Si todo ser humano hubiera nacido con la espiritualidad que es el diseño de Dios para nosotros,
la historia hubiera tenido otro desarrollo completamente diferente. Pero la muerte espiritual inhabilitó al hombre para proyectarse en el plano de la personalidad y la sociabilidad en la forma normal que debía. Y toda la historia ha sido una historia deformada, una historia trastornada, una historia completamente desfigurada. Y eso es la razón por la cual la salvación del hombre o la solución de la situación del hombre tiene que empezar en el plano espiritual. Tiene que empezar en el plano espiritual con recibir la vida que hemos pedido. Porque si no recibimos la vida, todo lo que hacemos es malo. Y no es que no se pueda hacer cosas buenas, porque el hombre está en desarrollo, su capacidad, su inteligencia se está desarrollando, la ciencia y la tecnología, pero todo lo que el hombre es capaz de hacer es con la materia. Todo lo que su ciencia y la teoría capacita para desarrollar el material. Entonces, las ciudades son cada vez más espectaculares, más maravillosas. La civilización es cada vez más impactante, más sensacional. Las comodidades cada día más impresionantes. Pero la vida dentro de la ciudad, las relaciones dentro de la ciudad, no estamos en choza. Los apartamentos no hay, por favor. Usted le pone al lado de la choza de antaño, vaya, no es la sombra. Pero a lo mejor había más amor en esa choza que en ese apartamento. Es decir, materialmente vamos adelante, pero relacionalmente vamos atrás. Es decir, que la historia del hombre tiene dos movimientos contradictorios. En todo lo material vamos adelante y en todo lo relacional vamos atrás. Entonces, ¿qué pasa? Este caminar hacia adelante en la mejora de lo material y caminar hacia atrás en la mejora en la degradación de lo relacional es lo que va a llevar a que un día el hombre volatice el planeta. Entonces, si él no logra poner a los dos movimientos en armonía y que los materiales espirituales marchan unidos hacia adelante, su futuro es devastador. A pesar, los mismos adelante lo que le va a dar los instrumentos para eso. Entonces, la idea de que el hombre está destinado a un paraíso del futuro es un sueño. Que el hombre puede cifrar su esperanza de un paraíso del futuro en su desarrollo tecnológico y desarrollo científico. Eso es un sueño. Es un sueño. Porque los mismos adelantos tecnológicos es lo que le va a dar los medios para destruirse. Y es un sueño no dicho por un pastor con los ojos desorbitados y el cerebro enternecido, sino dicho por la misma historia. La Primera Guerra Mundial terminó destruyendo una buena parte de todo lo que se había construido con los adelantos técnicos modernos. Y no bien habían vuelto a construir lo que habían destruido, que la Segunda Guerra Mundial se desató y terminó
con la demostración de la bomba atómica destruyendo las ciudades. Que si no son sueños ni son la Tercera Guerra Mundial, con todos los almacenamientos de artefactos nucleares que hay en toda parte del mundo. Si usted saca un cálculo probabilístico, porque existen fórmulas matemáticas para establecer la probabilidad, el cálculo, que con una equivocación de cualquier ley, todo el mundo va a lanzar. Porque nadie va a estar esperando para ver quién tiró y si lo tiró con seguridad, y si es verdad que lo tiró, porque cuando él tira uno, nadie sabe cuál es su intento. Se va a tirar 2, se va a tirar 10, se va a tirar 20, si se va a limitar a tirarlo solamente en un lugar o lo va a tirar en varios otros lugares. Es decir, la falta de conocimiento de qué es lo que va a pasar una vez que se tira uno solo, va a hacer que todo el mundo lanza todo lo que tiene. Entonces lo que quiero decir es que la certeza de un holocausto nuclear es más del 90% seguro. Y eso es lo que tiene en pánico a todos los. Y cualquier día, con ese conocimiento, dirían, vamos a pesar de que ellos lo saben, pero van adelante, ¿por qué? Porque si uno solo sigue, todo el mundo tiene que seguir, porque no van a permitir que entre el público. Llega a desarrollarlo y ellos no. Entonces quiere decir que aunque ellos saben que es una locura, pero están como un individuo que está montado en un caballo, que han perdido la rienda de la caballo va para allá y que no se la puede parar. Así están. Ellos están montados en el caballo y no lo pueden parar. Y si ellos paran, los demás. Y tendría que ser todo el mundo que se pone de acuerdo para que parara. ¿Y quién logra que todo el mundo se pone de acuerdo? Quiere decir que el mundo está montado en un caballo, que los jinetes han perdido la rienda. Y ellos están ahí arriba, tratando de mantenerse encima. Nada más. Y el final ¿cómo se llama? Una sortija. Ninguno lo sabe. Entonces, el ser humano, entonces nosotros los cristianos, somos los que tenemos el mensaje de esperanza, el mensaje que explica lo que está pasando, el mensaje que explica cuál es el camino de la salvación, cómo el hombre puede recuperar su verdadera humanidad, cómo el hombre puede recuperar su personalidad auténtica, recuperar su sociabilidad auténtica, encaminar su vida dentro de la palabra de Dios, cómo se puede encender de nuevo su lámpara. Somos los únicos que tenemos una palabra que vale la pena en el mundo y debemos valorar altamente este privilegio. Debemos valorar altamente este privilegio y debemos ser fieles a esa vocación. Como dice el apóstol Pablo a la iglesia de su tiempo, él lo llamó a andar como es digno de su vocación. ¿Cuál es la vocación? Ser lo que tenemos la única antorcha de la esperanza. Esa es la vocación. Lo que tenemos la única antorcha de la esperanza que hay. Y
tenemos que andar, como dice Pablo, con el digno de nuestra vocación. Entonces, y cuando nosotros tratamos de dominar estos conceptos, hay dos cosas importantes que nos da la certeza de nuestra propia doctrina. Al estudiar estas cosas, nos afirmamos y nos aseguramos y llegamos a sentir la certeza de que no estamos equivocados, que es la verdad. Entonces nos da la certeza, porque cuando estamos frente a tantas doctrinas, tantas cosas, y llega el momento, ¿será o no será? ¿Tendrá razón? ¿Será de verdad que la evolución? ¿Será de verdad que nosotros somos los que no sabemos? Entonces, ¿cómo se podrá predicar con efectividad si no tenemos certeza? Pero cuando nosotros analizamos todas esas cosas y no solamente vemos la base que tiene nuestra doctrina, sino que es la única esperanza. Oigan, eso es lo que pone dentro de nosotros un motor de cuántos caballos. No sé cuántos caballos de fuerza. O todo de fuerza. Pero también no solamente nos ayuda a asegurarnos y alcanzar la certeza y el sentimiento de urgencia de nuestra vocación que Dios nos ha dado, sino nos ayuda a podernos defender en todas las circunstancias, en todas los plazos, porque hemos definido, hemos esclarecido nuestras posiciones y estamos entonces en la disposición de poderlo explicar, esclarecer a cualquiera y defenderse si hay que defender. Entonces, él dice, somos la familia real de la creación. Ese es algo tan tremendo. Es decir, el hombre es hijo de Dios. Dice la Biblia, ¿cómo se llama? En la genealogía que hay en Lucas, en distintas clases yo he hecho referencia a este versículo, así que la mayoría de ustedes debe ya conocer esta cita que está en San Lucas, capítulo 3, efectivamente, y el versículo 50, versículos 50, 38. Allí aparece Adán como hijo de Dios. Aparece Adán como hijo de Dios. Ahora, allí este versículo es muy útil para interpretar lo que Dios dijo en Génesis 1, donde dice en el versículo 26,
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que, si usted utiliza a Lucas 3:38 para interpretar este versículo, ya usted tiene una concepción sublime, que la semejanza no es la semejanza del cuerpo, sino del hijo a un padre. Que cuando un hijo refleja al padre, porque pertenece al mismo género, ¿verdad? El hijo refleja al padre, ¿por qué? Porque pertenece al mismo género. Y al pertenecer al mismo género, entonces refleja la vida que tiene su padre, se reproduce en él y se manifiesta en él. Entonces esa semejanza, nosotros, Dios es espíritu, y al Él poner su espíritu en nosotros, pertenece al mismo género espiritual. Aleluya. Entonces, cuando Dios fue a crear los animales, cuando Dios fue a crear animales, que dice en el versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, ¿qué? Según su género. Ahora, todas estas seres vivientes que salían según su género se parecían uno a otro porque compartían el mismo género de vida. Y al compartir el mismo género de vida, se parecían. Entonces, dice en el versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género. Pero entonces, cuando llegamos al 26, entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y por qué no se repite según su género como dice con los animales? Porque al decir a nuestra semejanza y a nuestra imagen, está indicando que la semejanza y la imagen de nosotros va a ser debido al hecho de que hemos sido creados según el género espiritual. El no espíritu y el punto de espíritu de nosotros, y entonces somos del mismo género espiritual y por tanto tenemos la misma semejanza y la misma imagen. Vamos a manifestarnos en nuestra vida, en nuestra personalidad, no en nuestro cuerpo, sino en nuestra personalidad, en nuestras manifestaciones sociales. Vamos a expresar en ellas la semejanza de Dios. ¿Entiende? Entonces, de ahí usted ve la importancia de lo que dimos en una clase anterior, de que la creación tiene distintos niveles de reflejo de Dios. Pero cuando llega el hombre, ese reflejo alcanza su expresión cimera. Porque el hombre pertenece al mismo género a la cual pertenece Dios. Comparte la vida espiritual de Dios y por tanto puede expresar cosas muy similares a la que se manifiesta Dios en su propia personalidad, en sus propias relaciones. De modo que el hombre es la corona de la creación,
porque es un hijo de Dios. Yo hace muchos años yo estaba en devociones personales y me sentí muy sofocado cuando el Señor puso en mi mente esa frase, que si Dios es lo más sublime que existe, lo segundo más sublime sería lo que más se parece a Él. ¿Verdad? Porque si él es lo más sublime, entonces lo segundo más sublime sería aquel ser que se parece a Él. Entonces mire qué clase de privilegio Dios nos dio a nosotros los seres humanos de darnos esta categoría de hijos de Él en la creación, para que seamos en la creación el ser que más se parece a Él, lo cual equivale a ser el ser más sublime en esa creación. Entonces, ¿y qué diferente es ese ideal cristiano al ideal de que somos descendientes de los simios? Porque si nosotros somos del mismo género de los simios, ¿a qué nivel puede ascender nuestra semejanza? ¿A qué nivel puede ascender nuestra semejanza? Sin embargo, mire qué meta Dios nos ha puesto a nosotros tan elevado, de decirlo: yo te he creado a ti del mismo género conmigo. Ahí hay potencial para subir y subir y subir. Aleluya. Aleluya. ¿No? Potencial para subir. Entonces nunca debemos dejar que Satanás nos haga acomplejado con nuestra doctrina, con nuestro ideal, con nuestra cosmovisión cristiana, porque no hay nada que se le pueda acercar ni en su sombra en este mundo. Todo lo más es degradante comparado con este glorioso evangelio que Dios nos da. Entonces, volviendo a Génesis capítulo 1, versículo 26, vemos cómo, si llegamos este versículo con Lucas 3:38, vemos cómo la semejanza a la cual se refiere no tiene que ver con el cuerpo, sino con la personalidad, en el reflejo de Dios a través de nosotros. Pero hay una palabra aquí que queremos comentar, donde dice señoré. Es decir, el hombre fue creado no solamente un hijo de Dios, sino un Señor en la tierra. Aleluya. Un Señor en la tierra. Este concepto si lo interpretamos desde el punto de vista de que Dios es el rey sobre su creación. Dios es el rey sobre su creación. El hijo de un rey, ¿qué cosa es? Aleluya. Entonces, ¿Adán qué cosa era? Príncipe. Aleluya.
Caín era un príncipe. Y los hijos ayudan a los padres a gobernar, ¿verdad? Los hijos ayudan a los padres a administrar. Entonces, Dios era el principal en toda la creación y puso al hombre como su ayudante en la tierra, ¿verdad? Como su ayudante en la tierra. Para que él, bajo la dirección de Dios, administrara todas las cosas de la tierra y todos los recursos de la tierra, lo administrara en concordancia con la voluntad de su Padre. Entonces, de ahí usted ve que esta palabra señoreal se le da una calificación adicional, se le da una calificación adicional en el capítulo 2 y el versículo 15. Que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de él para que lo labrara y ¿qué? Y lo guardaron. Lo guardara. Es decir, señorear no quería decir desatar un espíritu de dominio y de hacer un uso caprichoso, antojoso, soberbio de los recursos de la tierra, sino dice cuidar, guardar, labrar. Aleluya. Es decir, el hombre está capacitado por Dios como la criatura de máxima capacidad en la tierra, el príncipe de Dios en la tierra. Está capacitado para desarrollar sus conocimientos, su ciencia, su tecnología, y utilizarlo para guardar, para cuidar, para proteger no solamente los recursos que Dios había puesto en su mano, sino protegerse uno a otro, cuidarse uno a otro, guardarse uno a otro. Entonces, si el hombre hubiera permanecido en esa posición, ¿verdad? ¿Qué bendición hubiera sido? ¿Qué bendición hubiera sido toda la historia humana? ¿Verdad? Se hubiera ido las fronteras del Edén, se hubiera ido en la medida que el hombre se ha multiplicado, las fronteras del Edén se hubiera ido extendiendo hasta abarcar toda la tierra, hubiera llegado a ser un Edén. Toda la tierra. Pero el hombre murió espiritualmente. Los instintos animales selváticas empezaron a ser las que mueve al hombre. La correlación de fuerza sustituyó la correlación de valores y la historia se llenó de todo aquello que hemos estudiado en la escuela. Y los hombres pretenden resolver los desastres de la fe con más desastres de la fe.
Pero nosotros tenemos de parte de Cristo otro camino. Y es el camino de volver al hombre. Cristo vino como el segundo Adán. Cristo vino como el segundo Adán. El primer Adán fracasó. Cuando fue tentada por Satanás, en Edén fracasó. El segundo Adán no fracasó. Y este segundo Adán lo tenemos descrito en Hebreos. Versículo 5 al 9. Capítulo 2. Dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. ¿Cómo le coronó de gloria y de honra? Haciéndole un príncipe en la tierra y hijo del rey. Entonces le pusiste sobre las obras de sus manos, todo lo sujetaste bajo su pies. ¿De quién estaba hablando el salmista? Está hablando del hombre, ¿no? A partir de Adán. Pero Dios le coronó de gloria, ¿verdad? Al hombre que él creó en Edén, Dios le coronó de gloria. Es decir, le hizo un hijo de él que le dio a él de categoría de un príncipe en la tierra. Pero dice la Biblia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, aquella corona de gloria que recibió, lo perdió. Porque al perder la vida espiritual, dejó de ser hijo de Dios, dejó de ser príncipe de la tierra, empieza a ser sujeto a todas las fuerzas, no solamente naturales, sino la fuerza diabólica, satánica, que empieza a dominar sobre él. Y en vez de señorear, él empieza a ser víctima, esclavo del pecado, de las fuerzas naturales, durante toda su historia, viviendo una vida patética a lo largo de su historia, y a pesar de que materialmente levantó imperios, pero socialmente se hundió en la degradación. Entonces, Dios mandó el segundo Adán. ¿Y qué dice del segundo Adán? Dice, en versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujeto de las cosas, nada de lo que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vimos aquel. Así que por el pecado, toda la cosa no llegó a estar realmente sujeto al hombre. Pero vimos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del pedazamiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por Dios. Aleluya. Así que el primer Adán perdió la corona, pero el segundo Adán ganó la corona. Amén. Y a través del segundo Adán volvimos a recuperar la vida espiritual, volvimos a ser hijos de Dios, volvimos a ser príncipes en la tierra, volvimos a llevar la corona de gloria. En
en esta tierra. Porque hace falta que lo parezcamos. Porque hace falta que lo parezcamos. Pero si no nos parecemos es porque todavía no lo creemos. Pero una vez que empezamos a creer, nos vamos a parecer. La primera iglesia lo creyó y se pareció. Después la iglesia católica suprimió la Biblia y toda esa verdad. Y ahora Dios está restaurando poco a poco todas esas verdades. Un día la iglesia se va a parecer. Se va a parecer. Yo lo creo de todo el corazón. Ahora, cuando yo llegué aquí yo tenía tremenda debilidad. Porque tenía un problema estomacal y me sentía casi imposibilitado para pararme aquí frente a la casa. Y el Señor me ha ido fortaleciendo mi alma. Y resulta, parece que la debilidad la tienen ustedes ahora.